Iniciando de nueva cuenta con nuestro estudio de Gálatas, estaríamos compartiendo en esta hora y te invitaría a reflexionar acerca de Gálatas capítulo 1 versículo 3. Estuvimos hablando de las consecuencias de no comprender el Evangelio y de lo que sucede cuando nosotros no nos enfocamos o no nos ocupamos de conocer el Evangelio. Quizás sea una palabra tan usual, sea que vayas a alguna congregación o no, que pertenezcas a alguna iglesia o no pertenezcas a alguna iglesia. Siempre estamos escuchando esta palabra, el Evangelio, y confundimos el Evangelio por los conceptos equivocados que alguien nos enseña. Lo primero que hay que recordar, o me gustaría afirmar en tu pensamiento y en tu corazón, es que el Evangelio no son instrucciones. El Evangelio es una noticia. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es aquello que nos hace ver y nos lleva a la realidad de que hay alguien que pagó por nuestros pecados, que venció a la muerte y que podemos seguir tranquilos en la vida al sentirnos perdonados y reconciliados con Dios cuando creemos esto. Cuando Pablo escribe a los Gálatas en el primer capítulo, en el versículo 4, es donde encontramos la esencia de esto. Tres grandes verdades que tú y yo necesitamos vivir, recordar y disfrutar. La primera verdad, como dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 4, inicia diciendo este versículo: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Esta es la esencia de todo lo que tú y yo necesitamos para vivir completos, plenos, llenos y satisfechos. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, es decir, éramos culpables. Éramos culpables, por lo tanto, teníamos sobre nuestra vida el juicio de Dios. Mientras vivimos en pecado, somos culpables, necesitábamos a un Salvador. Necesitábamos a alguien que nos rescatara, porque no podemos rescatarnos solos. La realidad del hombre es que todos somos pecadores y que necesitamos un Salvador, alguien que nos rescate, alguien que dé su vida por nosotros. Si estuviera dentro de nosotros la capacidad, a través de buenos pensamientos, de buenas acciones, de una voluntad firme, de una moralidad perfecta, ser salvos, Jesucristo no debería haber muerto. Sin embargo, nada de lo que está dentro de ti es suficiente para que puedas ser rescatado del pecado. Por eso Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la verdad, es lo esencial del Evangelio. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, con un fin, dice la palabra, para rescatarnos de este mundo malvado. Para rescatarnos no del planeta, para rescatarnos no del lugar donde vives, donde naciste o donde te estás desenvolviendo en tu trabajo. No es que tiene que rescatarnos de este mundo, porque muchas veces pensamos que es el planeta el que nos daña. No, lo que nos está perjudicando es la naturaleza pecaminosa, la cual es influenciada por la ideología, por lo malo que nos rodea. Pero Jesús murió por nuestros pecados para rescatarnos, es decir, para que el pecado ya no tenga dominio sobre tu vida, para que el mundo, la ideología que daña y perjudica tus relaciones interpersonales, que te lleva a sentirte inferior, sea esto completamente abolido, para que la fuerza del pecado no controle tu ser. Nadie es perfecto, todos tenemos luchas, todos nos enfrentamos, pero Cristo muere por nuestros pecados, Él paga la culpa que nosotros deberíamos de pagar y Él también nos rescata de este mundo malvado, nos rescata del sistema, y no me refiero a un sistema sociológico, religioso ni político, me refiero al sistema en el cual nos podemos envolver a causa del pecado. Vamos a estar analizando todo esto con más atención, pero simplemente quiero dejarte con esto. Cristo ya nos libró. Cuando creemos en Él, ya no hay dominio del pecado sobre ti. Y 3, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, Dios es el único que puede salvarnos y que también desea salvarnos. Las tres verdades son estas. Jesucristo, Él dio su vida por nuestros pecados. Jesucristo nos rescató de este mundo malvado, conforme o según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, aún en medio de su humanidad, Cristo siempre dio la honra y la gloria a su Padre.
Esto es lo que hace interesante el Evangelio. Cristo no vino a fundar una religión. Muchas veces pensamos que el cristianismo es una religión más. En ocasiones creemos que al defender a Jesús tenemos que decir que Él instituyó una religión más. Mira, los maestros de otras religiones enseñaron cómo ser diferentes. En Cristo la diferencia es que Él no viene a enseñarnos, aunque fue el maestro de maestros, no era enseñarnos, Él vino a rescatarnos. Él es el rescatador de nuestras almas, de nuestras vidas. Por eso es importante lo que dice Gálatas 1, versículo 4. Él vino a rescatarnos, Él murió por nuestros pecados y vino a rescatarnos de este mundo malvado. Así que el Evangelio se resume en estas dos cosas. Necesitábamos a alguien que nos rescatara, a alguien que fuera perfecto, que satisfaciera la justicia divina. Y en el lado moral, alguien que fuera perfecto. Nadie llena esos requisitos. Solamente nuestro Señor Jesús. Él fue perfecto, no cometió pecado y Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestra culpa para rescatarnos de esa culpa y llevarnos al Padre. ¿De dónde viene esta iniciativa? Todo es, dice Pablo, por la voluntad de nuestro Dios y nuestro Padre. Es decir, no es que el Padre quisiera destruirnos, pero era necesario que esto fuera pagado. Y Él lo hizo. Soy el pastor Benjamín Esquer y anhelo que crezcamos juntos en el conocimiento de Dios.